Dios te trae hoy una palabra que no admite demora. Alguien ha sido empujado por la mano divina a confesar lo que jamás pensó revelarte, y ya no tiene escape. Quizás lo sentiste en el espíritu, como un temblor silencioso en el pecho, como ese viento que sopla justo antes de que la lluvia toque la tierra. Y mientras escuchas estas palabras, hay una parte de ti que sabe que esta revelación no llega por casualidad, sino porque estás a un paso de entender algo que ha estado escondido por demasiado tiempo. Pero antes de mostrarte lo que está por romperse en el mundo espiritual, necesitas permitir que tu alma entre en este territorio sagrado. Porque lo que Dios te mostrará hoy no trata solamente de una confesión humana, sino de un movimiento divino que viene desde hace días, semanas, incluso años. Como dos ríos que avanzan paralelos sin tocarse, hasta que Dios decide que ha llegado la hora de que se encuentren. Y cuando eso sucede, nada ni nadie puede detener la verdad. Siento en mi espíritu que esta es una de esas palabras que te obligan a detenerte, respirar hondo y reconocer que estás frente a una señal largamente esperada. Una llave invisible ya está girando en el portón de tu destino, abriendo algo que tú pensabas cerrado para siempre. Pero no te adelantes. Lo que parece alivio también puede traer sacudida, y lo que parece victoria también puede revelar intenciones que nunca imaginaste. Por eso te digo con total seriedad espiritual, si te distraes ahora, puedes perder la pieza exacta que Dios quiere que entiendas. No se trata solamente de que esa persona hablará. Se trata del por qué Dios la está empujando a hacerlo en este momento. De lo que hay detrás de ese secreto. De lo que este acto revela sobre tu futuro, tu corazón y tu propósito. Esta es una de esas palabras que solo cobra sentido cuando se escucha hasta el final. Quédate. Permite que lo divino y lo humano se encuentren en este instante. Lo que está a punto de manifestarse no es casualidad, no es coincidencia, no es imaginación tuya, es una operación espiritual que ha llegado a su punto decisivo. Y hoy, esa persona confesará lo que nunca iba a decirte, porque Dios ha dicho que ha llegado la hora, y cuando Dios decide, no existe escape. Hay momentos en los que Dios no habla con ruido, sino con ese silencio que incomoda porque mueve lo que intentabas mantener quieto. Y mientras escuchas estas palabras, siento en mi espíritu que Él está tocando exactamente esa área donde aún duele, donde aún preguntas si lo que viviste fue amor, ilusión o propósito. Es como caminar por un campo que ha esperado la cosecha por mucho tiempo, sin saber si las semillas que sembraste darán fruto o si solo revelarán lo que nunca quisiste ver. Pero Dios te lleva por este camino ahora porque sabe que estás listo para escuchar algo que antes no hubiera soportado. Has sentido en más de una ocasión que esa persona guardaba algo. Un silencio extraño, una palabra que parecía quedar atrapada en la garganta, una verdad que se intuía pero nunca se decía. Como dos aguas que se acercan sin mezclarse, como si hubiera una barrera invisible impidiendo que lo que debía fluir, fluyera. Y te preguntaste más de una vez si ese bloqueo era humano o espiritual, si era miedo, orgullo, o simplemente la mano de Dios deteniendo algo que aún no estabas preparado para recibir. Pero hoy, algo cambia. Dios decide abrir esa puerta que parecía cerrada por eternidad. Hay una parte de ti que ya sabe esto. No por lógica, sino por discernimiento. Sabes que Dios comenzó a inquietarte hace días, quizás hace semanas, con señales pequeñas que parecían coincidir demasiado para ser casualidad. Ese mensaje que casi llega. Ese sueño que parecía repetirse. Esa sensación de que algo se estaba moviendo detrás del telón de la vida. Y aunque intentaste ignorarlo, la verdad siguió golpeando tu corazón como un profeta que no descansa hasta entregar la palabra que Dios le dio. Porque esta revelación viene persiguiéndote desde hace tiempo. Pero también está esa otra parte dentro de ti, la que teme descubrir la verdad. La que se pregunta en silencio, ¿y si lo que se revela me rompe? ¿O y si confirma lo que tanto evité reconocer? Y es aquí donde Dios te confronta con ternura y firmeza a la vez. Él sabe lo difícil que ha sido para ti abrir tu corazón después de heridas antiguas. Sabe que aprendiste a caminar con armadura, aunque Él te diseñó para amar sin cadenas. Por eso esta palabra llega hoy, no para destruirte, sino para mostrarte que hay verdades que liberan, incluso cuando duelen al principio. Y mientras avanzas en este mensaje, es como si Dios te preguntara directamente, ¿y si la respuesta ya está frente a ti, pero tienes miedo de recibirla? Porque la confesión que viene de esa persona no será solo un acto humano, será una evidencia del movimiento divino que te rodea. Una puerta que se abre sola. Una llave que no sabías que tenías. Un cielo que cambia de color antes de una revelación. Y aunque todavía no has escuchado lo que esa persona va a decir, ya puedes sentir en tu espíritu que algo profundo está por manifestarse.
Hay verdades que Dios permite que salgan a la luz únicamente cuando el corazón está en el punto exacto entre la resistencia y la rendición. Y tú has estado caminando por ese borde delicado, sintiendo como algo dentro de ti se afloja, como una cuerda que ya no puede sostener más peso. Dios sabe que has llevado demasiado tiempo preguntas sin respuestas, esperando señales que parecían no llegar. Pero ahora es distinto, lo que estuvo detenido comienza a moverse, como un portón antiguo que empieza a abrirse con un crujido que anuncia que el tiempo del silencio termina. Esa persona ha estado luchando con una verdad que intentó ocultar, no porque no existiera, sino porque no sabía cómo enfrentarse a las consecuencias. Como Jonás corriendo de su asignación, buscando evitar lo inevitable, creyendo que podía esconderse en lugares donde Dios no lo alcanzara. Pero Dios, en su manera perfecta, lo fue acorralando con amor y autoridad, llevándolo al punto donde ya no puede seguir guardando lo que debió haber dicho desde hace tanto. Por eso lo sientes, porque algo en el mundo espiritual ya ha cedido. Y aquí entra tu papel, aunque no lo hayas visto claramente hasta ahora. Tú has sido parte de un proceso que parecía invisible, como el sembrador que trabaja de madrugada sin ver aún la cosecha. Has llorado oraciones que nadie escuchó, has entregado situaciones que aún te dolían, has confiado cuando todo parecía estancado. Pero Dios no ignoró ni uno solo de tus pasos. Él estuvo preparando no solo a esa persona para hablar, sino a ti para recibir lo que será revelado. Porque una verdad mal recibida puede herir, pero una verdad alineada con el Espíritu puede transformar completamente el camino. Hay un detalle que Dios trae a la superficie: la tensión que sentiste por tanto tiempo no era casual. Era el Espíritu tratando de mostrarte que había algo pendiente, algo que no encajaba, algo que necesitaba ser expuesto para que finalmente pudieras avanzar. La ansiedad que se levantaba en ciertos momentos, esa pequeña inquietud que no sabías explicar, eran como las advertencias de un vigía en la torre, señalando que había algo en el horizonte que no podías ignorar. Y aunque intentaste normalizarlo, tu discernimiento siempre te decía que la historia no estaba completa. Ahora, mientras escuchas esto, Dios te invita a hacer una pregunta que quizá no te atreviste a plantear antes. ¿Qué pasará cuando finalmente escuches lo que esa persona tiene que confesar? No lo pregunta para asustarte, sino para prepararte. Porque esta revelación no llega para derrumbarte, sino para realinear tu destino. Como dos caminos que corren separados y de pronto se encuentran en una encrucijada divina. Lo que viene no es casualidad, no es suerte, no es coincidencia. Es Dios ajustando tiempos, corrigiendo rumbos, abriendo espacios donde antes solo había nudos. Hay confesiones que no nacen del arrepentimiento inmediato, sino de la presión santa con la que Dios rodea a una persona cuando ya no puede seguir escondiendo la verdad. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Dios ha ido estrechando el cerco alrededor de esa alma, no para humillarla, sino para liberarla del peso que llevaba sobre sus hombros. Lo que antes parecía controlado ya no lo está. Lo que antes se mantenía oculto comienza a empujar desde dentro, como una lámpara que se enciende sola en una habitación oscura para que por fin puedas ver lo que siempre has sospechado. Esa persona ha sentido la incomodidad espiritual crecer día tras día. No es culpa, no es remordimiento humano, es el toque divino que revela lo que el corazón no quiere admitir. Ha intentado actuar con normalidad, ha intentado seguir con su vida como si nada, pero hay una presencia, un susurro, un llamado que no lo deja en paz. Es como el profeta que escuchaba la voz de Dios repetirse una y otra vez, incluso cuando intentaba ignorarla. Y es esa insistencia divina la que lo está llevando a un punto donde hablar es la única salida posible. Mientras tanto, tú has estado percibiendo movimientos internos que no entendías del todo. Cambios de ánimo repentinos, intuiciones profundas, pensamientos que venían como pequeñas luces encendiéndose en tu mente. Y aunque no tenías pruebas, sabías que algo se estaba preparando. Como alguien que camina por un valle silencioso y de pronto siente que el viento cambia, anticipando que algo grande está a punto de revelarse. Esa sensación no era emocional, era espiritual. Dios estaba preparando tu corazón para la hora exacta de esta revelación. Pero aquí aparece un punto clave: Dios no te está trayendo esta palabra para que esperes con ansiedad, sino para que esperes con discernimiento. Él quiere que entiendas que la confesión que viene no es un castigo, sino una oportunidad. Una oportunidad de ver intenciones, de medir verdades, de distinguir entre lo que fue sembrado por Dios y lo que fue movido por la fragilidad humana. Es un momento donde la paz será tu brújula y la claridad será tu espada. Porque cuando la verdad salga, no será para confundirte, sino para alinearte con lo que realmente te pertenece. Y, aún así, hay una parte de ti que se pregunta en silencio:
estoy preparado para lo que viene. Y Dios responde sin palabras, solo con presencia. Porque la preparación no es ausencia de miedo, sino disposición a escuchar. Y mientras avanzas en este mensaje, algo en tu espíritu se despierta, como una puerta que se abre sola, como un río que encuentra el cauce que había perdido, como una lámpara que ilumina justo a tiempo. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte en incertidumbre, te trajo porque estás a un paso de comprender por qué esta confesión llega ahora, y no antes. Hay momentos en los que Dios permite que la verdad salga a la luz no para resolver el pasado, sino para proteger el futuro. Y mientras avanzas en esta palabra, es como si el Espíritu te tomara de la mano y te llevara a ver desde arriba lo que antes solo veías desde el dolor. Porque lo que esa persona está a punto de confesar no es simplemente un detalle oculto, es una pieza que faltaba, una señal que viene a confirmar lo que sentiste en tantas madrugadas de oración, una clave que destraba puertas que habían permanecido cerradas por demasiado tiempo. Dios no revela para destruir, revela para direccionar. Esa persona, por más que intentó resistir, ya no puede escapar del movimiento divino que le rodea. Es como un barco que creyó poder mantenerse lejos del puerto, hasta que la marea cambió y comenzó a empujarlo de regreso. Lo que antes era comodidad ahora es inquietud. Lo que antes era silencio ahora es peso. Y ese peso no viene de la culpa humana, sino del llamado de Dios que insiste cuando sabe que es tiempo de hablar. Por eso la confesión llega ahora, porque llegó la hora en la que ya no puede ocultar lo que tú necesitabas saber para avanzar espiritualmente. Mientras esto sucede en su interior, Dios también está moviéndose en ti. Él te está enseñando a mirar más allá de las palabras, a discernir las intenciones detrás de los gestos, a observar no solo lo que se dice, sino cómo se dice. Porque esta revelación no solo será información, será discernimiento. Como la lluvia que cae sobre un campo seco y revela donde el suelo está vivo y donde no. Así también, lo que está por salir a la luz te mostrará qué partes de esta historia venían de Dios y cuáles eran solo humanas. Es un filtro espiritual que separa lo verdadero de lo aparente. Hay una confrontación suave que Dios pone en tu camino, sabes que Él ya te habló de esto antes. No con frases completas, pero sí con sensaciones, sueños, coincidencias, pequeños silencios que invitaban a la reflexión. A veces sentiste la paz que confirma. A veces sentiste la ansiedad que confunde. Y esta tensión no era aleatoria, era Dios preparando tu espíritu para que no recibieras esta verdad desde la emoción, sino desde la madurez. Porque lo que viene a la superficie ahora necesita ser visto con ojos espirituales, no con heridas del pasado. Y quizás, en lo más profundo, aún te preguntas, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes, cuando yo habría entendido mejor? Y Dios responde en la forma en que solo Él sabe hacerlo, con un movimiento interno que no necesita palabras. Porque su tiempo es perfecto, incluso cuando tus razones no lo comprenden. Esta confesión llega ahora porque es ahora cuando puede liberarte, ahora cuando puedes ver con claridad, ahora cuando el Espíritu te ha fortalecido para recibir sin caer. Y mientras escuchas estas palabras, sabes que algo está alineándose en lo invisible, como dos ríos que finalmente se encuentran después de un largo recorrido. Y ahora que has llegado hasta este punto, sientes como algo dentro de ti descansa, como si un círculo espiritual se cerrara con ternura, pero no para finalizar, sino para abrir un nuevo horizonte. Lo que has escuchado no se apaga aquí, continúa obrando en tu interior, como un campo que acaba de recibir la lluvia y comienza a despertar. La confesión que se acerca, la verdad que Dios decidió sacar a la luz, ya no es un peso, sino una preparación. Y en este silencio que queda después de la palabra, resuena la pregunta divina que insiste en tu espíritu. ¿Y si este instante es el momento exacto en que Dios cambia el rumbo de tu historia? Hay respuestas que ya se están moviendo en tu dirección, como dos ríos que se encuentran en el tiempo perfecto de Dios, ni antes ni después. Lo que aún permanece en misterio no te confunde, te guía. Y mientras respiras esta verdad, es como ver una vela encendida que continúa ardiendo, incluso cuando nadie la mira, recordándote que la presencia de Dios sigue trabajando lo profundo, preparando tu corazón para lo que viene. Porque lo que se revelará no solo aclarará lo que viviste, sino que también iluminará el camino que aún no has recorrido. Así, mientras guardas estas palabras, queda en tu espíritu una semilla que seguirá creciendo. Cuando Dios revela, no cierra puertas, alinea destinos. Y si esta palabra tocó tu vida, te invito a permanecer cerca, deja tu me gusta, comenta lo que Dios habló contigo, comparte este mensaje con alguien que lo necesite y suscríbete para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu caminar espiritual. Aquí, cada mensaje es una llama viva para tu propósito.